Bienvenida a un nuevo episodio donde vamos a estar hablando sobre estrés mental versus estrés hormonal. Cuando tu cuerpo grita lo que tu mente niega. No vengo hoy a decirte relájate, vengo realmente a explicar por qué a veces relajarte no funciona si tu problema es hormonal, no solo es emocional. Y hoy quiero hablarte de cuántas veces te han dicho tienes que relajarte un poco más cuando lo que sentías era ansiedad, insomnio, palpitaciones en el pecho, irritabilidad. Y lo intentaste relajarte, intentaste hacer muchas cosas. A lo mejor hiciste yoga, respiraste profundo como te dijeron, te fuiste un fin de semana y desconectaste. Pero realmente nada cambió o mejoró un par de días, pero volvió a empeorar. Y empezaste a preguntarte, ¿qué me pasa? ¿Por qué no puedo controlar esto? Hoy te voy a decir algo súper importante. Tal vez tu problema no es solo mental, tal vez es hormonal. Y esa diferencia lo cambia todo, porque el estrés mental se trabaja con terapia, con descanso, con límites, pero un estrés hormonal necesita otra cosa. Necesita que entiendas qué está pasando en tu bioquímica. Así que bienvenida a este nuevo episodio. Soy Carol del Pozo y hoy hablaremos de estrés mental versus estrés hormonal, cuando tu cuerpo grita lo que tu mente niega. Primero, aclaremos algo fundamental. Estrés mental y estrés hormonal no son opuestos, están conectados, pero no son lo mismo. El estrés mental, el psicológico, es el que viene de tu cabeza, de tus pensamientos, de tus preocupaciones, de tu carga mental, que estuvimos en el episodio anterior hablando de eso, de tus emociones. Por ejemplo, preocupación constante por el futuro, una ansiedad por situaciones específicas como trabajo, relaciones, dinero o los niños si eres madre, rumiación mental, darle vuelta a lo mismo una y otra vez, sensación de no poder parar de pensar. Este tipo de estrés puede mejorar, como te he dicho, con terapia, con mindfulness, con meditaciones, con respiración, con cambios de hábitos, límites emocionales, porque el origen está en tu mente, en cómo procesas la realidad. Pero ¿qué pasa si es un estrés hormonal ya? Un estrés ya que es hormonal fisiológico. Es el que viene de tu cuerpo, de tu bioquímica, de tus hormonas, de tu sistema nervioso desregulado. Y te voy a traer unos ejemplos. Está el cortisol crónicamente elevado, desregulado. Tu tiroides está lenta o hiperactivada. Tu progesterona está baja, tu estrógeno está desbalanceado, el DHEA es agotada, la hormona que contrarresta el cortisol está agotada, insulina y glucosa inestable. Este tipo de estrés no mejora solo con relájate un poco o haz unas respiraciones profundas, porque no es tu mente la que está mal. Es tu cuerpo el que está respondiendo a una desregulación interna. Y aquí es donde viene lo más importante. Una puede causar la otra. El estrés mental sostenido en el tiempo termina alterando tus hormonas, y las hormonas desreguladas te generan síntomas que parece ansiedad o depresión, pero no lo son. Por eso es tan importante saber cuál es cuál. ¿Cómo el cortisol crónico impacta todo tu cuerpo? Quiero explicarte realmente cómo es que ese cortisol crónico impacta todo tu cuerpo. Voy a hablarte de una hormona que probablemente ya conoces, se está hablando muchísimo del cortisol, pero que quiero que entiendas bien. ¿Qué es el cortisol? El cortisol es tu hormona del estrés
y no es mala, no es una hormona mala. De hecho, la necesitas. Te despiertas en la mañana, te da energía para responder a situación de peligro, te ayuda a regular la inflamación. El problema no es el cortisol en sí, el problema es el cortisol elevado todo el tiempo. Cuando vives en estrés crónico, ya sea mental, emocional o físico, tu cuerpo libera cortisol constantemente y eso tiene consecuencia en todo tu organismo. ¿Qué pasa? Tu tiroides se frena, tu ciclo menstrual se desregula, tu digestión se pone más lenta, tus sueños se empiezan a fragmentar, tu sistema inmune empieza a ser débil, tu azúcar en sangre se desestabiliza. Y quiero traerte esto porque para mí es maravilloso. Como enfermera integrativa, una explicación que me dieron en uno de los máster que estuve haciendo, es maravilloso poder entender realmente esta hormona porque la bioquímica es, bueno, perfecta, ¿no? O sea, cómo nuestro cuerpo trabaja tan sabiamente, pero no lo sabemos escuchar. Hoy te traigo obviamente un resumen de todo lo que sé de esta hormona para que puedas entenderlo todo. Aquí te quiero hablar de esas consecuencias, ¿no? De si se mantiene ese cortisol elevado todo el tiempo. Una era que tu tiroides se frena. El cortisol alto, cuando tenemos el cortisol alto, va a bloquear la conversión de T4 y T3, que son las hormonas tiroideas activas. ¿Cuál es el resultado? Te empiezas a sentir cansada, fatigada, con frío, sin energía, aunque tu TSH esté normal en la analítica que te hiciste. Muchas mujeres tienen hipotiroidismo subclínico por estrés crónico, no por problemas de tiroide en sí. Y esto es clave, esto se ve mucho. Tu ciclo menstrual, que sería la otra, tu ciclo menstrual se desregula. El cortisol empieza a competir, ¿no? Compite con la progesterona. Si tienes mucho cortisol, tu cuerpo prioriza producir más cortisol y deja de lado la progesterona. Resultado, ciclos irregulares, síndrome premenstruales intenso, sangrados abundante, infertilidad y ansiedad premenstrual. Otra que te había dicho era tu digestión empieza a ser más lenta, se ralentiza y es cuando estás en estrés, tu cuerpo pone toda la energía en poder sobrevivir, no en digerir. Te lo estuve hablando en episodios anteriores. ¿Cuál es el resultado? Inflamación, hinchazón, estreñimiento, colon irritable, absorción deficiente de nutrientes y todo esto tu cuerpo lo siente. Otro que te estuve hablando era de tus sueños se empiezan a fragmentar. El cortisol debería de estar bajo ya en la noche para que puedas dormir profundamente. Pero si está alto, tu cuerpo no puede relajarse. ¿Cuál es el resultado? Te cuestas a dormir o te duermes y te empiezas a despertar a las 2, 3 o 4 de la mañana con la mente muy acelerada como si estuvieras a full, cuando en ese momento deberías de estar descansando. La otra que te estuve hablando era de tu sistema inmune se empieza a debilitar. Si tienes el cortisol alto, sostenido, esto que empieza a hacer a suprimir tu inmunidad. Por eso, cuando estás muy estresada, es normal que empieces a enfermar mucho más. ¿Cuál es el resultado? Resfriados frecuentes, infecciones recurrentes, inflamación crónica. Otro que te estuve hablando era de tu azúcar. Tu azúcar en sangre se empieza a desestabilizar. El cortisol elevado, ¿qué hace? Eleva la glucosa. Si esto pasa constantemente, puedes desarrollar una resistencia a la insulina. Resultado, antojos de azúcar, cambios de energía brusco, aumento de peso, sobre todo abdominal, y prediabetes. Por eso es importante en saber todo esto. ¿Ves? Aquí no es solo estrés, va más allá, es una cascada hormonal
que afecta a todo tu cuerpo. No es simplemente decir, es que estás estresada. No. Y lo peor, muchas veces los síntomas se sienten, no son ansiedad, son consecuencia de un cortisol alto. Pero te tratan con ansiolítico, cuando lo que realmente necesitas es esta mirada integrativa y lo que necesitas es regular tu cortisol. ¿Por qué relajarte no siempre funciona si hay desregulación hormonal? Ya lo he dicho un poco, pero ahora quiero ser un poco más concreta para que lo puedas entender. Ahora déjame hablarte de algo que es un poco frustrante, la verdad, que veo mucho en algunas sesiones, y es que mujeres que están haciendo todo bien, van a terapia, meditan, hacen yoga, duermen sus 8 horas, consumen alimentos saludables, pero siguen con ansiedad, irritabilidad, insomnio, palpitaciones, ciclos irregulares, y empiezan a pensar, ¿qué más tengo que hacer? ¿Por qué no mejoro? La respuesta muchas veces es porque tu problema ya no es solo mental y lo estás trabajando desde la mente. Ya ese estrés mental pasó a un estrés hormonal. Ya cruzó la línea hacia lo hormonal. Y cuando hay esa desregulación hormonal, el autocuidado solo no alcanza. Y esto es clave. No porque no sirva, sino porque necesita además restablecer el equilibrio bioquímico. Aquí no te digo que dejes de hacerte autocuidado, no, es una manera de amplificar ese cuidado, sigue con el autocuidado, pero ve un poco más allá. Ve a la necesidad real. Necesitas además restablecer este equilibrio bioquímico. Por ejemplo, si tu tiroides está lenta, puedes meditar todo lo que quieras, pero seguirás exhausta. Si tu progesterona está baja, puedes hacer yoga todos los días, que te ayuda, sí, por supuesto que te va a ayudar, pero tu ciclo seguirá irregular y tu ansiedad premenstrual no va a mejorar. Es como ver todo en un ámbito más claro, ¿no? Es entender bien la bioquímica, entender que es hormonal, pero también puedes seguir, obviamente, haciendo yoga, meditando. Es amplificar todo un poco más, es ver otros horizontes. Si tu cortisol está disparado a las 3 de la mañana o a las 2 o a las 4 de la mañana, puedes tener la mejor higiene del sueño del mundo, pero vas a seguir despertándote con insomnio. Entonces, ¿esto significa que relajarte no sirve? No, no significa eso. Significa que necesitas las dos cosas, como te dije anteriormente. Necesitas trabajar ese estrés mental y atender a tu estrés hormonal también. Trabajar con estos dos estrés, el estrés mental y el estrés hormonal. No es una cosa o la otra, son las dos. Son ambas. Y para eso muchas veces necesitas estudios científicos, no solo un chequeo básico. Quiero hablarte aquí del círculo vicioso que muchas veces entramos, donde está ansiedad que altera las hormonas y las hormonas que generan más ansiedad. Aquí es donde la cosa se puede complicar un poco. El estrés mental y el estrés hormonal se alimentan entre sí. Todo esto que te estoy diciendo aquí es porque viví este estrés mental y viví el estrés hormonal, y me di cuenta que trabajando solo el estrés mental no me funcionaba al 100%, y cuando entendí el estrés hormonal fue como complementar todo lo que estaba haciendo. Entonces, funciona así, te lo voy a decir por fase. La fase 1, el estrés mental activa el cortisol. Vives una situación que te estresa, puede ser en tu relación de pareja o con tu relación con tus hijos o con tus padres, puede ser en el trabajo, con tu jefe, tus compañeros, o el exceso de carga de trabajo. Puede ser un duelo, puede ser una carga mental constantemente, como en episodio anterior estuvimos hablando. Tu cuerpo responde liberando cortisol. ¿Qué pasa en la segunda fase? Este cortisol alto empieza a alterar a otras hormonas. Tus tiroides se frenan, tu progesterona baja, tu glucosa sube,
tu sueño se fragmenta. En la tercera fase, ¿qué sucede? Los síntomas hormonales aparecen: ansiedad, palpitaciones, irritabilidad, insomnio, sensación de peligro constante, alerta, alarmas. Pero ahora no viene solo de tu mente, viene de que tu cuerpo ya empieza a desregularizarse. La fase 4, la ansiedad aumenta el estrés mental. Te preocupas por síntomas. ¿Qué me pasa? Estar enferma, porque no puedo controlar esto, y ese miedo genera más cortisol. En la fase 5 ya empieza ese círculo vicioso instalado. Ya no sabes qué empezó primero, si tu ansiedad o tu cuerpo, porque ahora están retroalimentándose. No es que no estés trabajando bien tu ansiedad, no es eso, es que tu cuerpo entró en un patrón de desregulación que necesita intervención. Y romper ese círculo requiere trabajo de ambos frentes al mismo tiempo. ¿Qué necesitas aquí para que lo puedas ver un poco y entender, aparte de todo lo que ya estás haciendo, este autocuidado y todo que maravilloso? Es laboratorios que deberías mirar. Entonces, ¿cómo sabes si tu estrés es solo mental y ya no es hormonal? La respuesta está en estudios específicos, no es un chequeo básico. Estos son los marcadores que deberías de pedir si sospechas de regulación hormonal. El cortisol, idealmente en saliva, 4 puntos al día. El cortisol en sangre solo te da como una foto, pero el cortisol varía a lo largo de tu día y es importante poder medirlo. Lo ideal es medir el cortisol al despertar, debería estar alto, al mediodía empezar a bajar, en la tarde ya bajo, más bajo aún, y en la noche bajísimo. Si tu curva está aplanada o si tienes picos en la noche, eso explica ese insomnio, esa ansiedad nocturna y ese despertar con fatiga. Otro que es importante también poder evaluarlo es la DHEA/S. Es la hormona que contrarresta el cortisol. Si está baja, significa que tu cuerpo ya agotó sus reservas de adaptación al estrés. ¿Cuál es el resultado? Las fatigas, esas crónicas que tienen, fatigas profundas, esa inmunidad baja, dificultad para recuperarte. Otro que deberías de pedir y es importante es el de tiroides, pero tiroides completa, no solo TSH. Tienes que pedir TSH, T4 libre, T3 libre, T3 reserva, anticuerpos antitiroides. Muchas mujeres tienen el TSH normal, pero puede tener el T3 bajo por estrés crónico. Otra que yo pediría son las hormonas sexuales, progesterona, estradiol y testosterona, idealmente medidas en el día de 21 ciclos, la fase lútea, para ver si estás ovulando bien, si tu progesterona es suficiente. Progesterona baja es igual a ansiedad, a insomnio, irritabilidad premenstrual. Yo pediría también glucosa en ayuna, más la insulina, más el HbA1c, para ver si hay resistencia a la insulina común con cortisol alto crónico, ¿vale? Cuando tenemos esta resistencia a la insulina, lo más común que se ve es con cortisol alto crónico. Luego, pediría marcadores de inflamación, que te hablé en episodios anteriores, de la PCR ultrasensible, la homocisteína. ¿Para qué? Para ver si hay una inflamación crónica, esa inflamación que te dije que no duele como una herida, pero está allí y te está causando muchísimos síntomas. Con estos estudios puedes tener un mapa súper claro de qué está pasando en tu cuerpo. Y a partir de ahí, empezar a diseñar un plan real, esto que yo llamo salud femenina real integrativa. No solo relájate, sino intervenciones específicas.
Estas intervenciones integradoras cuando necesitas terapia y cuando necesitas un endocrino, ¿no? Esto es súper clave saber cuándo realmente necesito terapia o necesito realmente un endocrino. Es a lo mejor probablemente, como te dije antes, puedes utilizar ambas. Probablemente necesitarás ambas. Necesitarás terapia y necesitarás un endocrino. Lo importante es saber, ¿necesitas terapia? Sí. Tu estrés tiene origen en situaciones de tu vida concreta, trabajo que a lo mejor no te llena, que no te hace feliz, relaciones disfuncionales donde no te sientes libre, donde no te sientes mujer completa, o a lo mejor duelos no procesados, o a lo mejor en alguna situación, a lo mejor en relación con tus hijos, en tu maternidad. Luego, tienes patrones de pensamientos que te mantienen en alerta constantemente. Otro, no sabes poner límites, delegar y decir no. Tu carga mental es excesiva y necesita aprender a gestionarla. La terapia te ayuda a cambiar lo que sí puedes cambiar. Tus respuestas, tus límites, tu forma de relacionarte con el estrés, que es aquello que realmente hace esos picos de estrés. Cuando hablaba, bueno, en episodios anteriores, cuando me enfocaba 100% a maternidad, yo les recomendaba a las madres hacer conmigo a lo que yo llamo mapa de la vida. En este caso le decía mapa de la maternidad, pero tú como mujer, mapa de la vida, donde vamos a identificar realmente qué es lo que a ti te hace reaccionar desde ese estrés y empezar a evaluar todo eso para que lo puedas entender muy bien. Y ahora sí, ¿cuándo necesito ese endocrino o un médico integrativo? ¿Lo necesitas? Sí. Tus síntomas no mejoran aunque hayas trabajado tu estrés mental, tienes señales físicas claras, ciclos irregulares, caída del cabello, cambios de peso sin explicación, esa fatiga extrema que vengo hablándote, este insomnio crónico. También si tu analítica muestra desregulación hormonal, cortisol alterado, tiroides subclínica, progesterona baja, resistencia a la insulina. A lo mejor has probado autocuidado y no te funciona. En estos casos necesitas una intervención médica, suplementación específica, ajustes hormonal, protocolo antiinflamatorio o a veces una medicación. Pero lo ideal es ese abordaje integrativo, alguien que pueda mirar tu bioquímica y tu biografía, que pueda entender realmente que tu ansiedad no puede tener raíz solamente emocional. Puede ser las dos, que entienda que puede ser emocional y hormonal también. Que no te diga que solo es estrés, ni que tampoco te diga solo es la tiroides, sino que se complemente, porque casi siempre son las dos y necesitas atender ambas. De verdad, mil gracias si llegaste hasta aquí, si te está gustando todo esto, porque estoy compartiendo de verdad muchísima información que tengo, tratando de resumir para poder entregar mi grano de arena, para aportar realmente a lo que yo siento que es esa salud femenina real integrativa, de poder abordar de verdad desde un integrativo, desde abordarlo de todo, no nada más un autocuidado, sino poder entender también tu bioquímica del por qué esto no está funcionando y así poner en la balanza y equilibrar todo. Así que hoy hablamos de algo que pocas veces se explica bien. Espero haberme explicado bien y que puedas entender esta gran diferencia entre el estrés mental y el estrés hormonal y sobre todo que no siempre puedes relajarte para salir de eso. A veces tu cuerpo necesita más descanso, necesita que entiendas qué hormonas están desreguladas, qué está gritando tu bioquímica y que la puedan leer desde esta mirada integrativa, porque cuando tu cuerpo grita, no es debilidad, es información que te está dando y merece ser escuchada y atendida desde lo mental y desde lo físico, lo emocional y lo espiritual. En el siguiente episodio vamos a hablar de algo que muchas mujeres necesitan escuchar, que descansar no es rendirse, porque tal vez tu cuerpo
ya te está pidiendo pausa y no escucharlo tiene realmente un costo. Así que te mando un beso, un fuerte abrazo. Si te gustó, dale like, comparte a esa mujer o a esa madre, a esa amiga, a esa hermana que pueda ayudarle a poder entender sobre el estrés mental y el estrés hormonal. Nos vemos en el siguiente episodio.